Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta oportunidad que además agradezco mucho me hayan invitado. Me obligan a mirar textos fascinantes. El lanzamiento de este libro, Nobleza e Ilustración, Nuevo Reino de Granada, 1719-1819, el cual también es el primero de una colección de historia colonial que se llama Speletia, un nombre muy bonito relacionado con el nombre de un virrey, pero también con la planta propia nuestra. Entonces allí hay una, de pronto, James nos quiere contar más adelante. Bien, aquí me acompañan, bueno, soy Mauricio Nieto, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, y en alguna época de mi vida trabajé temas cercanos a este periodo. Entonces también agradezco mucho que me vuelvan a conectar con el tema. Me acompañan aquí adelante dos de los autores, James Torres y Lisette, quienes escribieron un capítulo, y James también es parte del grupo editor, y allá atrás está Daniel, que también hace parte de este libro. Pero son 5 personas, 5 autores con 5 historias que creo componen un libro, a mi juicio, bien importante. Un libro que se ocupa de un tema que no es nuevo, es un periodo clave para entender la historia de nuestro país, un periodo en que emerge como todo este tema de la nación, la ilustración, si se puede llamar, y de una manera distinta. Es un tratamiento, en algunos casos, de personajes no tan familiares, lo cual ya es importante. En otro caso, personajes que sí son familiares, pero tratados, en mi opinión, de una manera novedosa, y por eso el libro tiene una apuesta interesante. Por ejemplo, Lisette se ocupa, y esto no es tan frecuente, de una mujer importante en la historia, y generalmente en esta historia patria y la historia de la ilustración y la historia de la ciencia, las mujeres a veces son invisibles. Entonces, por ese lado también de pronto nos cuentas más adelante. Bien, yo no quiero hablar mucho, sino escucharlos, y que también hay un espacio si ustedes quieren participar y tener preguntas o hacer comentarios. Pero sí me gustaría tal vez introducir o provocar entre los autores y editores alguna reflexión, si la quieren hacer. Y pues una manera posible de hacerlo es pensar sobre el título, nobleza e ilustración. Me parece que los dos términos debieron haber sido pensados. De hecho, en la introducción hay una reflexión sobre por qué se llama así el libro, y me parece que los dos son sugestivos y posiblemente problemáticos, y necesario hacer una reflexión. Entonces, de pronto, interesante oír de los autores cómo ven esa relación entre estos conceptos, y podemos hablar casi que de cada uno de ellos un poquito. La ilustración, como ustedes saben, es una etiqueta que usamos los historiadores, una etiqueta europea, una etiqueta de una historia tradicional, digamos. Todas estas etiquetas que usamos puede que sean necesarias y de alguna manera útiles, pero también siempre son problemáticas, ¿no? Como Renacimiento, Antigüedad. En este caso, la ilustración, pues, está llena de preguntas. Hay una reflexión que hacer, porque este libro dice que se ocupa de la ilustración en un contexto particular, que es la Nueva Granada. Entonces, sería interesante ver de qué manera se puede pensar un fenómeno como la ilustración con ese sentido tradicional europeo en la Nueva Granada. La ilustración es un periodo que nos atañe de una manera muy cercana. Alguna experta en la ilustración, Dorinda Otron, decía que no hay ningún otro periodo de la historia en que nos sentamos más identificados. O sea, por más críticos que seamos con la ilustración, por decirlo de pocas palabras, somos ilustrados. Somos directos herederos de ese pensamiento, de alguna manera europeo, del siglo XVIII, y por eso es un periodo que habla mucho de nosotros. Me parece un periodo fascinante por esa razón. La ilustración, desde luego, yo no voy a hacer aquí definiciones, porque además sería desacertado tratar de hacerlo, pero tiene, digamos, versiones muy distintas, ¿no? Como hay una versión, digamos, de una celebración muy grande de los grandes logros de la ilustración, y nos podemos sentir orgullosos de ser herederos de la ilustración, ideales que compartimos seguramente, de libertad, de igualdad, de cosmopolitanismo. Pero por otro lado, también la ilustración ha sido objeto desde sus inicios de una reflexión muy crítica, ¿no? Como un proceso también de
digamos, de una hegemonía europea sobre el resto del mundo. Entonces, la ilustración también es la expresión muy fuerte de Europa expandiéndose y dominando el mundo. Entonces, tiene, digamos, una cara muy luminosa y una cara que podríamos llamar oscura. Desde libros muy famosos como La dialéctica de la ilustración empieza a hacerse visible, digamos, ese problema. Una empresa relacionada con el triunfo de la ciencia europea sobre el mundo, un periodo de un auge imperial gigante. Europa está tomando posesión de todo el mundo. Una de las características de la ilustración es justamente la presencia europea en casi todo el mundo y en América en particular, con científicos, con exploradores que están catalogando las plantas, los animales, haciendo mapas, etc. Entonces, me parece que aquí hay muchas preguntas, como cómo entender la ilustración en este contexto, con agentes, con actores de la Nueva Granada. Me parece que me hace una pregunta que ustedes podían pensar. Qué pena que me estoy alargando mucho, pero el tema me volvió a despertar viejas reflexiones. Pero luego viene una reflexión que ellos proponen, y es que esto que tiene que ver con nobleza. Y nobleza también me parece un término difícil, digamos, cómo se entiende nobleza aquí. También podría ser interesante si los capítulos de que ustedes tienen acá están reflexionando sobre ese tema. En mi opinión, yo soy historiador de la ciencia. Me parece que este es un libro que tiene un tema grande historiográficamente, que es pensar sobre conocimiento y poder. Un tema muy viejo, un tema clásico en la historiografía. No se hace mención, ellos dicen en la introducción que esta no es una reflexión teórica sobre la ilustración. Me parece que es acertado. No mencionan a Michel Foucault, pero obviamente el tema está ahí. A mi juicio es un tema de pensar el poder, pensar cómo se construye la autoridad, cómo se construye la distinción, cómo se construye la legitimidad de unos individuos o de grupos sociales. Y yo creo que son 5 capítulos que nos enseñan sobre cómo entender el poder de una manera novedosa en términos de prácticas, en términos aquí es obvio que entonces no es el hecho de ser noble, de tener un título de sangre, lo que hace poderosos o relevantes estos personajes, sino una serie de asociaciones, de redes, de prácticas. Entonces me parece que es un libro importante, me parece que es un libro que aporta un montón a una reflexión nueva para entender el poder en un momento clave del origen de la nación. Entonces los felicito a los 3 que están aquí por sus trabajos, pero quisiéramos oírlos, ¿no? Entonces no sé si este tipo de reflexión les provoca alguna reflexión inicial, y después de pronto podemos oír más de sus capítulos particulares o, bueno, hablar de lo que quieran. Pero me parece que alrededor de cómo entender la ilustración hay diferentes ilustraciones. Hay una sola, hay una ilustración americana, ¿no? Porque pusieron la palabra en el título y me parece que hay que, la pensaron y lo dicen en la introducción. No sé quién quiera, si... Bueno, no, muchas gracias, Mauricio, y pues no hay problema que te extiendas, estamos aprendiendo. Es decir, una tradición historiográfica en relación a la ilustración que tú has, pues que hiciste unos aportes impresionantes, y en parte pues bebemos de eso, ¿no? Bebemos y cambiamos algunas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso. No, yo creo que, digamos, y quisiera un poco empezar, ¿por qué llegamos a este tema, ¿no? Además que somos historiadores, yo soy historiador económico, ¿no? ¿Qué hace un historiador económico haciendo historia de la ciencia? Historia de género, ¿cierto? ¿Qué hace un historiador de género? Historiador político por excelencia de este país, historiador político y social, Daniel Gutiérrez, ¿no? Que no tiene necesidad de presentación. Pues, ¿qué hacemos nosotros pensando sobre este problema? Y yo creo que cuando con Javier Ricardo y Daniel empezamos a pensar en estos textos, hubo 2 hechos muy importantes que queríamos explicar. Lo primero es que la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada pues fue la expedición más costosa de todo el imperio, a pesar que claramente, digamos, el fisco neogranadino por diversas razones pues no era el más influyente. Y segundo, pues fue una de las expediciones que tuvo más perdurabilidad, que tuvo más impacto a nivel internacional, y de la que dejó digamos, una institucionalización de la ciencia más importante que no tuvo en la Nueva España, que no tuvo Perú, y que mucho menos pues la expedición Malaspina generó, ¿no? Entonces, claramente ahí había, digamos, una beta muy importante, porque, es decir, una cosa es pensar la expedición botánica en términos neogranadinos y otra cosa es ponerla en diálogo de qué es lo que estaba pasando
en el imperio, compararla y obviamente entender que, pues naturalmente estamos hablando de unos grandes números, ¿no? De hecho, aquí Carlos Díaz, que es alumno de Ernest Sánchez, ¿no? Cuando Ernest Sánchez vino a revisar las cajas reales, le preguntaba, oiga, ¿y toda esa plata de la expedición botánica, cómo así? O sea, digamos, no hay en ninguna otra parte del imperio un gasto tan impresionante en ciencia como hubo en ese momento, ¿no? Y claro, eso invitaba a pensar en qué momento dejamos de invertir tanto, digamos, en estas actividades científicas, por qué Mutis logró tener esa centralidad imperial en un fisco tan pobre como era este, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver pues con esta cuestión de la nobleza, es por qué en el nuevo Reino de Granada, pues la compra de títulos de nobleza fue tan marginal y estuvo concentrada en la provincia de Cartagena. Muy poca gente en el interior se atrevió a comprar títulos de nobleza. De hecho, los que se compraron, pues realmente no llegaron, pues, digamos, a un buen término. Naturalmente, la explicación siempre es la pobreza, ¿no? Ahora, Germán Colmenares lo decía, esta era una sociedad muy pobre, unas élites muy pobres, pero realmente cuando empezamos ya a hacer investigaciones más grandes, había gente con mucho dinero acá, ¿no? Y gente que pues no estuvo nunca interesada en comprar esos títulos. Entonces, en esos dos fenómenos, en esos dos, digamos, aspectos del problema, pues nosotros empezamos a generar algunos puentes importantes, ¿no? Porque muchas de esas personas que potencialmente hubieran podido comprar esos títulos, grandes comerciantes, pues estaban detrás de la expedición botánica y que no se nombraban dentro de la historia de la ciencia, ¿no? Es decir, la historia de la ciencia hasta hace muy poco era muy aséptica, ¿no? Es decir, digamos, Mutis con su grupo, ¿no? Digamos, en un ecosistema, digamos, muy alejado, digamos, del aparataje de la estructura del virreinato, ¿no? Pero realmente cuando uno empieza a ver, oye, esta gente que tenía mucho dinero, le interesaba invertir en esto, ¿no? Había una cuestión utilitaria muy sencilla que era la exportación de la quina, digamos, el desarrollo de nuevos métodos para explotar las minas de plata, que siempre fue una cuestión quijotesca, pero se metió mucho dinero en ese asunto, pues porque este era un virreinato aurífero, pero claramente había ahí un problema, ¿cierto? Es decir, teníamos que explicarlo, ¿no? Y naturalmente, pues nos reunimos 5 personas para abordar ese enigma y pues llegamos a varias conclusiones a través de estudios de caso, ¿no? Y claro, viene la palabra terrible, ilustración, ¿cierto? Terrible porque pues se sabe muy bien que hoy en la esfera pública hay todo un ataque a la ilustración, ¿no? Es decir, hay todo un ataque como si la ilustración riñera necesariamente con los saberes populares, con otra forma de apropiarse de la naturaleza. Me parece que a mí no riñe en eso. Y la expedición botánica, lo bonito es que estaba condensado de esas diversas formas de apropiarse del conocimiento, de manera simétrica, ¿cierto? Mutis lo hizo de manera simétrica, pero claramente, digamos, eso que llamamos expedición botánica tiene mucho de neogranadino, pues porque bebe de este ecosistema rarísimo, ¿no? Es decir, un ecosistema pobre, pero que invierte tanto en la ciencia, digamos, claramente por ahí pasan las explicaciones. Entonces, yo creo que, para no monopolizar, quisiera escucharte, Liz, pero ese es como el telón de fondo grande que hay detrás de la idea de este libro, ¿no? Hola. Pues yo creo que lo que yo tengo que decir ahí frente a esa gran pregunta tuya, Mauricio, pues digamos, me voy a situar respecto a mi investigación un poquito y cómo yo veo el aporte del libro y es lo que tú has dicho, como, claro, han habido enfoques que tratan la ilustración de una forma muy luminosa, como lo llamas tú. Como muy generosa, ¿no? Que enfatiza, ¿no? Estos grandes logros y otros que tal vez muestran ese otro lado, esa cara oculta, ese lado oscuro. Y yo creo que lo interesante de este libro y, por ejemplo, lo que yo traté con mi caso en particular es mostrar como esa complejidad del tema que no es fácil, o sea, vaya, eso creo que es la discusión, que no es decir esto o lo otro, sino que es mostrar todos esos grises. Y en mi caso, pues, tal vez yo no me senté a pensar la palabra ilustración porque yo quise simplemente mostrar que había una señora en Monpós que producía un conocimiento ilustrado, pero además que ella estaba conectada con una serie de personas de las que de pronto nunca vamos a saber nada, salvo que existían, y que eso es súper importante. Y que digamos que la historia de la ciencia tiene, pienso yo, tiene que moverse hacia esos lados, hacia esos otros actores, esas otras actoras que tal vez no han figurado tanto en las narrativas tradicionales de historia de la ciencia y el conocimiento, pero que de todas maneras estaban ahí. Y lo que me parece interesante de mi caso es que, y es lo que una de las cosas que yo digo, y es que el silenciamiento de
la historia de esta mujer no necesariamente se dio en ese periodo, porque todo el mundo sabía sobre ella, eso es muy interesante. Mutis hablaba de ella, que era, bueno, le llamó protomédica, aunque ella nunca pudo tener ese cargo, y él decía que la mujer era muy reputada, era una mujer noble, una de esas pocas, parte de una familia noble que buscó esos títulos de nobleza, pero ha sido como en la posteridad que se le ha, a mi juicio, tergiversado quién era. Entonces hemos sido los historiadores más contemporáneos los que hemos hecho esa labor de no, porque era una mujer muy conocida, y yo creo que con las mujeres, por ejemplo, pues yo investigo parteras, ellas eran muy reconocidas en su periodo, y hemos sido nosotros como que en esa búsqueda de darle significado a ese pasado, como que, y bueno, es un desafío porque encontrar estos actores y estas actos es dificilísimo en las fuentes, pero yo creo que uno de los aportes de este libro es ese, es como minar o fuentes que ya han sido trabajadas con otra lectura o sinceramente hablar de nuevos temas, ¿sí? Y eso me parece como un aporte muy, muy interesante del libro como un todo que, bueno, que tú también resaltas y que me parece que es hacia donde se está moviendo la historiografía, y a mí me parece es como una de las cosas más emocionantes que están sucediendo en los últimos años. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí yo no quiero desordenar las cosas, pero en el público hay dos de los autores, Daniel Gutiérrez y María José Montoya. Cuando ustedes quieran ayudar aquí, por favor, nos sentaron con ellos dos, pero estaba yo lanzando como esta pregunta sobre cómo estaban entendiendo la ilustración, y dicen en la introducción que algo así como aterrizar la ciencia, ¿no? Ponerla en su contexto y mostrarla como, tanto como digamos ese mundo de ideas en individuos aislados, sino como producto de prácticas, pero me parece que también están aterrizando al mismo tiempo la política, o sea, que están aterrizando el poder de alguna manera. Entonces esa relación entre conocimiento y poder, que para algunos de nosotros ha sido, en lugar de hablar de una relación donde está la política por un lado, que afecta a la ciencia, es que estas prácticas de los naturalistas, de los cartógrafos, son formas de ordenar el mundo, son formas de construir unos sujetos que tienen autoridad para hablar por otros. Entonces son prácticas de poder. No sé si ustedes se quieren sumar a la discusión, no solo los autores, sino otros, pues bienvenidos. Pero ¿no me están oyendo bien? Sí. Bien. Entonces, no sé, Daniel, ¿te animas o...? Bueno, muy bien. No, entonces, de pronto vamos a explotar, porque es que cada capítulo es de una riqueza extraordinaria. Y aquí tenemos dos ejemplos. De pronto, va a haber otra discusión sobre este libro en la Universidad de los Andes más adelante, y habrá oportunidad de profundizar en otros temas. Entonces, de pronto, James, me gustaría que nos ayudaras un poquito, porque a mí me impresionó mucho ese capítulo por un poco de, por decirlo así, deficiencias que yo había tenido en la manera como estudié la expedición botánica. Como que yo había pensado como en una cantidad de prácticas eurocéntricas y de apropiación, ideas, etcétera, pero aquí hay una cosa que es ponerlo en términos materiales de una manera mucho más realista de cómo se movía esto en términos económicos. Entonces hay un personaje allí que yo no conocía, por ejemplo. Bueno, eso que yo no conozco un personaje no quiere decir nada, excepto que soy muy ignorante, pero le da una realidad al proyecto ilustrado distinto, ¿no? Muy, muy mundano, si quieres. No sé si nos quieras contar un poquito de eso, no que nos hagas las cuentas de la expedición, pero sí esa reflexión de ese capítulo tuyo. Bueno, yo creo que cuando uno piensa, yo quiero pues un poco embrincar el capítulo con esta pregunta que hice sobre el poder, ¿no? Es decir, cómo entender la expedición botánica como un centro de poder también, ¿no? Algunos usan la expresión centro de cálculo, digamos. Yo creo que cuando yo estudié esta cuestión de la expedición botánica, uno tenía más o menos tres visiones de lo que era esa relación entre política y ciencia en esta época. Una, la tuya, ¿cierto? Digamos, en un framework imperial, ¿cierto? Es decir, la idea de que la expedición hacía parte, digamos, de ese reformismo borbónico,
de esa idea que desde Madrid centralizara un poco el conocimiento que se tenía de estas sociedades a través, pues obviamente, de un aparato pues burocrático, en este caso unos agentes del rey, ¿cierto? Otra visión más neogranadizada, la de José Antonio Amaya, ¿cierto? Es decir, que hacía mucho más énfasis en esta cuestión que la expedición botánica es más una iniciativa local, más que imperial, ¿cierto? Es decir, más virreinal en ese sentido, y digamos una visión más desde la historia social de Renan Silva, ¿cierto? Más sobre esta comunidad un poco cerrada, más un poco, digamos que reflejaba muy bien, digamos, el carácter, digamos, exclusivo de esa forma de hacer la ciencia, ¿no? Yo en ese contexto, digamos, de esas tres grandes visiones, yo decía, bueno, digamos, está muy interesante, pero hay una dimensión aquí que es importante tener en cuenta y es que la ciencia necesita recursos, ¿bien? Es decir, Mutis, claro, él tenía unas redes de poder, tenía unas redes sociales, él tenía una visión, pues, digamos, muy de la época en relación a la raza, en relación a las sociedades indígenas, por ejemplo, pero necesitaba dinero, ¿cierto? Entonces yo creo que, digamos, esa pregunta yo me la empecé a hacer, pues obviamente al ver las cuentas del Tesoro y de la Real Hacienda, ¿no? Que había un rubro dedicado a estas cuestiones, se llamaba el rubro Historia Natural. Y claro, cuando hacía las cuentas, pues era mucho dinero, o sea, era una cuestión astronómica, y pues naturalmente, como yo les decía a ustedes, pues tocaba explicarlo. Ahora, la explicación pasa también por entender que Mutis hizo lo que hizo, obviamente por su experticia, claro, porque tenía un grupo de colaboradores muy variopinto, no es una comunidad cerrada como pues nos lo vendía en su momento un poco el texto de Renan Silva, sino era una comunidad que estaba inserta en las redes sociales del virreinato. Y claro, entonces, ¿cuáles eran esas redes? ¿Cuál era la red de Mutis? Y sobre todo historizar esa red de Mutis, porque cambia. O sea, Mutis llega en 1760 como un cortesano. Él llega como un cortesano, no llega como un científico, sino llega como un cortesano, como el médico del virrey Mesía de la Sierra. Entonces hace parte, digamos, de esa expansión, es una corte joven, es una corte en que tiene 20 años, realmente, pero él llega a eso, ¿no? Y sobre todo una de las cosas más interesantes que eso, recuerdo, Amaya nos lo decía mucho, él llega con una biblioteca de mineralogía, él no llega con una biblioteca botánica, él busca efectivamente es hacerse rico con las minas. Entonces fracasa su idea de una expedición temprana con la famosa representación a Carlos III y Mutis reaparece en 1783 en la historiografía con la expedición botánica. Pero antes hay mucho, ¿no? Y ese antes, entonces, preguntaba, bueno, ¿qué hizo Mutis en esos años? Se volvió cura, fue a hacer digamos, las empresas en las minas, primero en la Montuosa, después en el Sapo, pero uno decía, oiga, bueno, pero él, claro, él era médico, por tanto, digamos, tenía una serie de clientes muy poderosos, sobre todo los oidores, pero hay un personaje ahí que es el que está detrás de, digamos, de esta explicación de cómo Mutis logra en 1783 hacer que el rey y sobre todo el virrey le crean este cuento de que había que hacer una expedición. Y ese personaje es Pedro de Ugarte, ¿no? Pedro Ugarte era uno de los hombres más ricos del reino, no era el más rico de Bogotá, pero era ciertamente uno de los más ricos, un comerciante vasco que hizo una carrera fulgurante en el nuevo reino de Granada, muy poco estudiado, es decir, realmente los comerciantes en Bogotá no se han estudiado. Creo que pues parte del éxito de Mutis tiene que ver con que Bogotá es una ciudad de comerciantes, no es una ciudad de hacendados, no es una ciudad señorial, es una ciudad de comerciantes. Grandes comerciantes con redes imperiales, con una gran cantidad de contactos, y son comerciantes que además toman mucha ventaja de esa corte virreinal. Entonces, Ugarte es básicamente el banquero de casi todos los virreyes que pasan durante la época en que Mutis está en el nuevo reino de Granada. Entonces, tiene una gran, obviamente hace parte, digamos, de la red de Pizarro, ¿no? Después de Mesía de la Cerda, después se vuelve el apoderado general de Guirior, muy cercano al virrey Flores, y cuando ya llega a Caballero y Góngora, él es el que le maneja la plata a Caballero y Góngora. Entonces, claro, Mutis tiene detrás nada más ni nada menos que el banquero de la corte virreinal. Y eso se va a seguir manteniendo hasta cierto punto con Espeleta y con Gil y Lemos. Entonces, claramente este personaje pues tiene dinero, pero además es un personaje que a diferencia de los vascos que van a la Nueva España o que van a Lima, él no está interesado para nada en comprar títulos de nobleza. En cambio, le da plata a Mutis, ¿cierto? Él es el que le paga durante mucho tiempo el arriendo a Mutis,
Mutis está, está, como decimos popularmente, en la quiebra, está inmunda, Mutis, no tiene un peso, y Pedro Ugarte lo mantiene durante 10 años. Le da comida, le da pan, por ejemplo, le da el vestuario, le paga, digamos, sus emolumentos como cura. Entonces, y eventualmente, pues va a hacer la presión política para que Mutis le gane a Sebastián José López Ruiz, que es el que realmente viene de Madrid. O sea, Mutis no viene de Madrid, Mutis está aquí aislado, pero Pedro Ugarte es el que lo saca a flote, ¿no? Gracias a sus conexiones. Obviamente tiene mucho que ver también lo que pasó en los comuneros, por ejemplo. Tanto Ugarte como Mutis son unos cercanos colaboradores a Caballero y Góngora, y obviamente son premiados políticamente durante esa época, pues para llegar a hacer lo que hicieron. Entonces, Ugarte, además de ser mecenas, pues también tiene efectivamente pues una tradición, yo lo vinculo a la cuestión vasca, si bien, digamos, él no tiene conexión con la sociedad vascongada, yo traté de conectarlo ahí, pero no está, pero, digamos, claramente cuando uno analiza a los comerciantes vascos en otras zonas, la mayor parte, digamos, de la forma como ellos se imbrincan a la sociedad local pasa a través de sociedades educativas o científicas. Y, por ejemplo, Ugarte dejó pues un reporte muy interesante de meteorología, que es, uno mira el que publicó Alberto Gómez, y es igual, ¿cierto? Utiliza los mismos métodos, claramente era un ilustrado autodidacta, y que claramente pues tenía unos intereses muy grandes ahí. Y educativos, ni qué decirlo, deja básicamente una plata, mucho dinero para crear un colegio de señoritas, que después va a ser el Colegio de la Merced, muy influyente a lo largo del siglo XIX. ¿Eh? Entonces, digamos, por ahí va la cosa, por ahí yo llegué a ese tema, ¿no? Como a un outsider, ¿no? Porque yo soy un outsider en este tema, pero ahí llegamos. No, creo que es evidente que cuando los editores en la introducción dicen que es un intento de aterrizar la ciencia y ponerla en su contexto social, creo que está mostrando que eso es lo que este capítulo y los demás logran hacer, y eso a mí me parece de una importancia mayor, ¿cierto? Incluso para pensar sobre ciencia hoy. La ciencia no es algo que exista por allá en una torre de marfil, es una práctica social y aquí hay elementos tremendos para entender. Pero es que cada capítulo tiene su propia historia. Lástima que no podamos hablar de los 5 hoy, pero entonces, ya que está Lisette a mi lado, allá hay otra beta que me llamó mucho la atención, y no sé cómo empezar. Tal vez yo dicto cursos de historia de la ciencia desde hace mucho tiempo y muchas veces pregunto a los estudiantes que por favor me digan los nombres de las personas más importantes de la historia de la ciencia en donde esté yo parado, en el Renacimiento o en donde sea, y no les digo de qué vamos a hablar, les pido que escriban sus nombres y aparecen una cantidad de nombres de hombres. Nunca aparecen mujeres. Te preguntas, bueno, ¿quiénes son los grandes protagonistas de la ciencia moderna? Te van a decir Galileos, Newton, Descartes, etcétera, etcétera. 0 mujeres. ¿Por qué? ¿Eran burras? ¿O por qué no están las mujeres en esta historia? ¿No? Entonces, ahí hay un tema pues, que Lisette conoce mejor que de una historiografía y pues también muy ilustrada. Entonces, me gustaría, Lisette, que nos hablas un poquito de esa dimensión de género en esta historia, pero también me parece que podría ser interesante hablar de esta mujer en particular, de Mier, porque seguramente no es una mujer cualquiera, ¿no? Es una mujer que tiene un lugar en la sociedad particular, pues también nos habla de género un poquito, que o tal vez podamos encontrar muchas más mujeres importantes que son invisibles en la historia, pero no vamos a encontrar tantas en la historia de la ciencia. Entonces, no, dale por favor, y yo no... No, pues yo he encontrado como 100 parteras. Bien. Lo que pasa es que, o sea, ahí va, o sea, es muy difícil. Entonces voy a hablar de esta señora Juana Bartola. Juana Bartola, a mí me parece, yo me obsesioné con Juana Bartola porque yo estaba buscando mujeres. Entonces Mauricio da una clase, llevas dando una clase muchos años, y yo fui asistente de esa clase, y entonces yo decía, ¿y dónde están las mujeres? ¿No? Y creo que en la historiografía, sobre todo en la profesionalización de la medicina y de la ciencia, se ha dicho que ha sido un conocimiento, que las mujeres se han excluido. ¿Sí? Hay una narrativa de que las mujeres se han excluido de estos conocimientos y de que ellas fueron
no sé, que tenían grandes poderes como brujas, o sea, hay un montón de historias de este tipo, ¿no? Las mujeres tenían grandes poderes en su sociedad y de repente fueron relegadas a los márgenes. Y bueno, hay algo de verdad en esa historia porque, digamos, en muchas profesiones modernas que hoy conocemos, las mujeres sí fueron excluidas, pero yo pienso que lo totalizante de esa narrativa realmente no le hace justicia a la verdad de la sociedad, pues del siglo XVIII de lo que estamos hablando, pero tampoco le hace justicia a muchas de esas mujeres que siguieron como produciendo conocimiento a pesar de que sí hubo esos procesos que buscaron excluirlas. Pero en este caso en particular, esta es una señora noble, entonces hija del primer marqués de Santa Cova, que pues era muy única en unos sentidos, o sea, muy poca gente podía codearse, bueno, un joven Mutis, pero igual con Mutis y con el virrey o con, digamos, con estas personas, y muy poca gente podía quedar registrada en esos términos como ya quedó registrada. Entonces Mutis dice que era una señora muy reputada, que era una matrona insigne y protomédica de esta villa, así la describe. Y pues no hay otras mujeres descritas así en los documentos. Entonces esa fue mi puerta de entrada para después lo que seguí investigando, que es cómo aparecen las mujeres que conocen o que tienen conocimiento sobre el cuerpo y sobre la medicina en los registros que encontré parteras en juicios criminales. Eso es otra historia. Pero digamos lo que yo veo ahí sobre el poder y lo que me interesa mucho de la más reciente producción de Historia de las Mujeres y Género es que, digamos, inicialmente hubo una preocupación por entender por qué la opresión, ¿no? Por qué la opresión de las mujeres, por qué el patriarcado, pero lo que ha mostrado la literatura es que sí, por más patriarcado que haya, hay muchas mujeres en posiciones de poder y que bueno, y que nunca es tan fácil decir como, no sé, todas las mujeres son oprimidas. Esos son debates que hoy en día nos están capturando en el movimiento feminista porque es como, ¿qué importa más? El género, la raza, la clase social. O sea, son debates que no hemos resuelto y que probablemente no vamos a resolver, pero lo que quiero decir es como, lo que muestra este caso a mi juicio es este estado en la historiografía en que estamos muy interesante, donde vemos la complejidad de estas figuras y vemos que no es tan fácil como esto era una empresa netamente masculina, la ilustración era algo de una empresa, no sé, eurocéntrica, era un conocimiento local, pero no eran solo hombres. Y no tenían necesariamente que tener conexiones con Mutis o con la expedición botánica para hacer conocimiento ilustrado, por ejemplo, pienso eso yo. En mi caso, ella sí conoció a Mutis, ¿sí? En mi caso sí conoció a Mutis, aunque ella fallece antes de la expedición botánica, entonces como que pero digamos que ella me revela otra serie de redes que pues solo puedo vislumbrar porque son solo menciones, ¿no? Ella habla de unas parteras que le comunicaron de una epidemia que estaba afectando a muchos niños y que estaban falleciendo, entonces ella habla de una red de mujeres conocedoras en constante como contacto. Las otras mujeres que yo ubico en los archivos, es difícil saber de sus redes, pero es evidente que para que fueran llamadas a un juicio a testificar eran conocidas por los jueces de una región, que no importaba si sabían leer o escribir, eso era realmente irrelevante para el conocimiento que tenían que dar, y que realmente era uno de los, o sea, yo diría el único oficio en donde una mujer tenía tal reputación dentro de una corte. Pues porque que llamen a una experta a decir, dime si esto pasó y que sea mujer, eran las parteras, o bueno, comadronas, o algunas las llamaban médicas. Entonces, o sea, yo creo que la historia sí, claro, o sea, ha invisibilizado a las mujeres, pero también creo que, digamos que está en nosotros ahorita actualmente ir a buscar esas historias porque están ahí y que podemos un poquito subvertir el poder de ese archivo que sí hace que sea más difícil encontrarlas. Pero lo que yo demuestro, por ejemplo, en esa historia de doña Juana Bartola es que a pesar de que los documentos sobre ella existían, no eran tomados muy en serio, ¿sí? Por mucho tiempo se le decía como una anécdota muy, muy pintoresca, como que, ay, la protomédica, ¿y qué quiere decir que sea protomédica? O sea, realmente, entonces hubo un par de personas que dijeron, no, esto nunca pudo ser protomédica porque esto era un cargo, digamos, oficial y una mujer no podía tener ese título. Pero, o sea, como que nadie elaboraba eso, como que solo decían, esta señora era protomédica o esta señora estuvo casada con José Fernando de Mier y Guerra, que era muy importante, fue hija de un marqués, o, bueno, entonces como que siento que
a veces hay unas fuentes ahí que nos dicen un montón de cosas, pero como que falta ese análisis juicioso. Digamos, y la idea no es como desprestigiar todo lo anterior, sino mostrar, o sea, este momento nos está invitando a hacernos ese tipo de preguntas y a mirar que las mujeres obviamente no estaban despojadas de poder, o sea, que esta mujer noble tenía el estatus social, le permitía ser nombrada como protomédica y no importa realmente si tenía el título o no, o sea, ella era reputadísima, pues, o sea, era una señora con demasiado dinero, muchas redes, entonces como que hay un montón de historias que siento yo ahí que están como esperando a ser contadas y que la historia de la ciencia como que se está abriendo a eso, y de nuevo eso me parece como súper interesante. Bien, yo creo que es clarísimo para todos que con estos dos ejemplos el libro tiene mucho que aportar. Los dos han mencionado temas metodológicos y me gustaría de pronto darles allí una oportunidad de reflexionar. Aquí creo que estudiantes de historia y gente interesada en cómo se hace la historia, y allí veo cosas interesantes que podríamos conversar, pero si les aburre lo que voy a hacer, me dicen y pasamos a otros. Pero quiero insistir un poquito con la pregunta de la ilustración en la Nueva Granada. Me acuerdo cuando yo estudiaba estos temas, entonces leía sobre la ilustración. Entonces, por ejemplo, hay un libro bastante importante que se llama La ilustración en contexto nacional. Entonces salía la ilustración francesa, la ilustración inglesa, la ilustración... España no estaba, para empezar por ahí, y para empezar por la relación con la ilustración, pero podemos hablar, es genuino, tiene sentido hablar de una sola ilustración o de varias, y podemos hablar de una ilustración en la Nueva Granada que tiene una particularidad. Yo creo que tú sugeriste que sí, pero o es tan obvia la pregunta que obvio, si es que estamos hablando, pero no sé si quieran reflexionar un poquitín sobre ese tema que me parece historiográficamente en historia global relevante. Bueno, es una pregunta difícil. Yo diría que es bien complicada entenderla. O sea, hay una ilustración no granadina. Yo diría que O americana. americana, quizá, digamos, claramente esta es una empresa que debe, empresa no en el sentido económico, sino una empresa intelectual, que debe entenderse, digamos, en su contexto local. Es decir, claramente el hecho de que, digamos, haya sido una expedición tan rica en términos de recursos. O sea, es que un ejemplo que les pongo, ahorita que yo estoy haciendo un trabajo sobre, porque estoy comparando las tres expediciones, uno lee a CC, que es uno de los líderes de la expedición a la Nueva España, le ruega al virrey de la Nueva España, que es el virrey más poderoso de todo el imperio español, que tiene un presupuesto 6 veces más grande que el presupuesto de la Nueva Granada. La producción minera de la Nueva España es la que mantiene la economía mundial en esa época. Le ruega que le dé un pintor. Mutis en ese momento tiene 30, ¿no? Tiene 6 naturalistas adjuntos, ¿no? Entonces, digamos, eso le da, digamos, un tono distinto a la forma como entendemos esta expedición y obviamente la forma en que produce esa expedición, ¿bien? Porque claramente bebe pues, de una tradición europea, sin duda, pero esa pulsera tan generosa que tiene le permite hacer cosas como esta, que esos 30 pintores, la mayor parte no son gente de la élite, son mulatos. Muchos de ellos esperan un historiador, ¿no? Digamos, estudiar, digamos, ese background de toda esta gente que está detrás. Por ejemplo, no tenemos una biografía de Rizo. No tenemos una biografía de Rizo, que es un mulato momposino que, pues, tiene, digamos, un papel muy importante en esta historia, pero claramente va a generar, pues, una simbiosis entre, obviamente, esa ilustración de corriente europea, esa forma, digamos, de entender el mundo de manera independiente, por fuera, digamos, de la religión, etcétera, etcétera, pero claramente debe también de unos saberes locales que le van a imprimir a esta ilustración, pues, unas dimensiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la forma, creo que eso, pues, tú lo has estudiado muy bien, la forma en cómo se apropió la cuestión de la quina, la cuestión cómo se apropió, digamos, una gran cantidad de conocimiento que ya estaba ahí, que se busca formalizar, ¿no? Se busca traducir a una tradición ilustrada europea, pero que ya está circulando ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y creo que para mí, digamos, una ilustración americana pasa por el hecho de que, digamos, aquí había efectivamente unos recursos para hacer ciencia. Y el que lo observó muy bien fue Humboldt, ¿no? Humboldt dijo, pues no había ninguna otra unidad política en Europa que le haya metido tanto dinero como el Imperio Español a esto.
y fue mucho dinero, y claramente pues va a generar un tipo de conocimiento muy diverso, ¿no? Muy distinto. Una política, por ejemplo, la cuestión del observatorio, eso costó una millonada, ¿no? Y se hizo en parte pues por este esfuerzo local, ¿no? Entonces yo creo que pasa por ahí la cosa de la ilustración, ¿no? No sé si te respondí, no sé si hay una ilustración neogranadina, pero claramente la ilustración aquí adquiere unos matices que no están en ninguna otra parte del imperio. Voy a polemizar con el editor del libro. Mentiras. No, pues, a ver, o sea, a mí lo que me preocupa de buscar, es que no sé si tú, no creo, Mauricio, que tu pregunta sea sobre orígenes, por ejemplo, pero a mí lo que me preocupa de decir en singular, aquí hubo una ilustración americana o es eso, es como por tu comentario sobre si hubo, como que en las narrativas de que España no estaba dentro del debate de la ilustración, entonces mucha de la pelea después fue vamos a insertar a España y ergo vamos a insertar a los territorios americanos dentro de la ilustración porque lo que queremos es decir, oiga, nosotros también estamos en nuestros debates, nosotros también producíamos conocimiento moderno y para mí el problema de eso pues es como, es una pelea muerta. Ahora todo el mundo está abandonando el barco de la ilustración. Pero, bueno, todo el mundo digo, pero digamos, pero es una pregunta que surge en un artículo como, y entonces, de José Pimentel, y ahorita no me acuerdo los otros editores, que es como, y entonces nosotros fuimos los primeros modernos, y digamos, eso no es. O sea, a mí me gusta pensar en la ilustración como que puede tener múltiples lugares de enunciación que no necesariamente tienen que estar conectados, que no necesariamente tiene que haber una conexión entre Mutis y toda esta red y las parteras que yo estudio, porque pues realmente no la había. Y si yo voy a buscar, o sea, yo sé que Mutis tenía mucho contacto con mujeres y pues está el ejemplo como tal que yo hablo y él habla de otras mujeres en sus diarios, todo esto, pero el conocimiento de estas otras mujeres, entonces la pregunta es, ¿lo llamo ilustrado o no? Pues es conocimiento basado en su experiencia, en los cuerpos, en la razón, ¿sí? Entonces, como que la pregunta yo sé que tu pregunta no iba por eso, digamos, pero por esos lados del origen o quién estuvo primero, pero eso es lo que me preocupa de como, y entonces como, no sé si eso nos lleva a establecer como esta fue primero o esta fue más importante o esta llevó a la otra. Digamos que lo que me parece interesante es ver esos múltiples lugares de donde sale conocimiento ilustrado que de repente no conocíamos, toda esta literatura que está hablando del conocimiento ilustrado de los esclavizados en sus demandas por no solo libertad, pues no sé, cambiar de amo, o sea, un montón de cosas. Entonces, eso digamos que sería mi aporte a tu pregunta. Sí, tal vez estaba yo sesgado por propuestas historiográficas, pero de pronto conocen a Jorge Cañizares, un historiador que habla de epistemologías patrióticas o como de epistemologías criollas. También estaba preocupado por un tema que me parece fundamental aquí y es que todos estos saberes sobre la naturaleza o sobre prácticas médicas tienen una relación muy profunda con saberes, llamémoslos locales, no ilustrados. Entonces, toda esa apropiación de esos saberes en este fenómeno también juega un papel interesante. Entonces, por eso me parecía interesante cómo lo abordan y cómo de alguna manera sí nos desligamos de esa historiografía muy eurocéntrica y poder pensar en nuestros propios términos una ilustración o una diversidad de ilustraciones sin estar amarrados a ese peso historiográfico de si somos o no somos parte de la ilustración. Entonces me parecía que lo que ustedes hicieron es una contribución en una reflexión matizada, más localizada con el tema. Entonces, tal vez no hay mucho tiempo y obviamente quiero saber si ustedes tienen preguntas, pero no quiero dejar de elogiar un poco el libro por lo que vi en términos del trabajo minucioso de un historiador juicioso y cuidadoso con las fuentes, con lo cual yo nunca he tenido tanta paciencia como veo que ustedes han tenido y veo que hay un homenaje muy sentido y valioso a un profe, a José Antonio Amaya, que es el meticuloso más dedicado y yo creo que deja un legado importante de tener cuidado y estudiar. Hay algo de eso, además, pues, como de, vamos a ponerle cuidado a las fuentes con cierto rigor antes de meternos con preguntas filosóficas. Creo que hay como una
Entonces, bonito conocer un poquito cómo lo sienten, cómo sienten el trabajo en esos términos, porque también podemos movernos en, algunos pueden decir, no, los datos solos no quieren decir nada, se requiere teoría. Yo aquí mencioné a Michel Foucault, ¿no? Pues dicen, no, pero sin el trabajo cuidadoso, no sé si quieran hacer alguna reflexión, porque lo tuyo también tiene un tema metodológico que obliga a explorar unas fuentes de otra manera y tener un trabajo pues, propio para el historiador en el archivo que es distinto. No sé si les parece. Sí, no, me parece porque quizá, digamos, una de las fortalezas del libro es precisamente que trasegamos, pues, temas ya muy trasegados, o sea, digamos, sí. Hay veces que uno se preguntaría, oiga, ¿qué hay que más que decir de la expedición botánica? No, hay veces uno se pregunta, pero claramente en historia se reescribe constantemente lo que hacemos, ¿cierto? Ahora, en este caso, pues no solamente nos apoyamos en lo que ya hay, creo que el caso de Lisette nos puede contar un caso revelador en ese sentido, porque, claro, uno piensa que pues lo que compiló Hernández de Alba era, cuando no. O sea, realmente hay una cantidad de errores muy importantes que se han ido replicando y pues lo que tratamos de hacer es efectivamente pues buscar nuevas fuentes para entender, digamos, algunos casos que ya han sido pues muy trabajados. Voy a nombrar dos para no quedarme en el mío. Pues digamos, el caso de María José, creo que, pues, de hecho María José en la próxima presentación nos va a ilustrar mucho porque es interesantísimo, ¿no? Es decir, un personaje que desde Barbacoas llega a lo más alto de la Academia de Historia, digamos, del imperio, ¿no? Entonces, claramente tenemos, ahora, ¿cómo seguir ese caso? Pues una cantidad de fuentes inexploradas, muy prosaicas, muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el libro hay mucha información notarial. O sea, ver a estos personajes ir, dar un poder literalmente, pues eso le dice a uno demasiadas cosas sobre cómo se hacía y se transmitía el conocimiento, por ejemplo. Entonces yo creo que este texto tiene, pues, digamos, una virtud y es quizá, sí, bebiendo un poco de las enseñanzas del profesor José Antonio Amaya, pero ir un poco más, digamos, hilvanar una lectura más general, ¿no? Sobre este aspecto. No quiero dedicarme porque hay el caso de Liz con el caso de la carta de Hernández de Alba me parece muy importante. Bueno, tengo que admitir que yo no fui la que hice el descubrimiento, porque yo no, claro, el descubrimiento lo hicieron Jaime Bernal y me estoy olvidando de Alberto Gutiérrez, Gómez Gutiérrez es, bueno, Alberto Gómez en un libro sobre Mutis, que descubrieron que Hernández de Alba en la edición de los diarios pues había unos 3 puntos suspensivos y como que ellos fueron como, ok, chequeemos el original y ahí se dieron cuenta que cortó 2 párrafos o 3 párrafos y en esos 3 párrafos habla de Juana Bartola. Entonces estos autores transcribieron esos párrafos en ese libro que se llama Impulsos de una rara resolución y yo además después yo los consulté en Madrid, que eso está microfilmado en Bogotá también, pero eso demuestra que hay una labor por hacer de verificar porque realmente no sabemos. Él en ningún momento, Hernández de Alba, dice estoy cortando, o sea, como que no hay una mención ahí. Digamos, es una labor muy importante la que hizo, ¿no? De transcripción, pero hay una curación que él hizo de lo que consideraba más valioso e importante, que nosotros tal vez no sabemos exactamente cuál fue el criterio, que se dejó por fuera. Entonces, al descubrir yo eso, lo que también descubrí es que estos otros autores pues no les interesaba a esta mujer porque les interesaba Mutis y como su llegada al reino. Y yo dije, oigan, pero esta señora le está regalando una colección de hormigas a Mutis. Eso me parece, pues, o sea, loquísimo, o sea, cómo lo hizo. Desafortunadamente yo, por ejemplo, no pude encontrar nada en notarial. O sea, yo busqué y bueno, salvo una mención sobre un oratorio en su casa que después me hizo con el esposo, no encontré mucha información que me diera, no encontré un testamento, encontré un poder que le da a su esposo diciéndole como, bueno, todos mis bienes son tuyos, pero no encontré como su biblioteca que asumo tenía, no encontré como, no tuvo hijos, no tuvo hijas, no tuvo como, entonces no sé, pero digamos,
sí, como que siento que hay una labor, por ejemplo, ahí, que de repente está por hacer, de mirar ahí qué está pasando, pero también metodológicamente hablando, pues, no sé, o sea, no, es como se necesitaba alguien que llegara a esos documentos con el interés en las mujeres para leer eso, porque digamos que esos párrafos de Mutis habían sido leídos muchas veces, muchas personas habían hablado de la protomédica y a mí me da risa como que la citan, ustedes la buscan en línea y aparecen artículos y dicen la primera protomédica de América. Y a mí me da mucha risa porque es la única, o sea, con la trae. O sea, bueno, listo, chéverísimo. Entonces es como que se le muestran estos términos y yo, por ejemplo, no me quiero insertar en esos debates. O sea, mi interés no es decir fue la primera, ni mi interés es decir es la gran precursora de las mujeres en la ciencia en Colombia. O sea, no, ese no es el punto, digamos. Es una muestra valiosísima de lo que las mujeres podían hacer y el hecho de que una mujer tan poderosa sea silenciada como de esas formas tan, no sé si decir perversas, pero también pues interesantes a mi juicio también, porque nos dicen del momento histórico de producción de ese conocimiento sobre ella, nos dicen algo. Entonces ahora estamos en un momento donde la pregunta por las mujeres en la ciencia está demasiado presente y entonces estamos como buscando esas mujeres. Ojalá no con la idea, yo no quiero idealizar a Juana Bartola, o sea, no, mi objetivo no es ese, por ejemplo, en el artículo menciono, pues, o sea, en el artículo menciono, pues, los Mier tenían muchos esclavos, por ejemplo, entonces había una gran red de, pues, no solo esclavos, pero esclavos sí, entonces también me pregunto cómo esta red de personas esclavizadas también hacía parte de, no sé, la gente que necesariamente tenía que ayudarla a ella a dar cuidados médicos. Ella no podía estar sola, pues porque hay evidencia de que, por ejemplo, hubo gente que se quedó en la casa y ella los cuidó, incluso uno falleció. Entonces, como esta otra red de personas, ¿quién era? Y de repente, pues, pienso yo que los historiadores, las historiadoras, no siempre vamos a encontrar respuestas a nuestras preguntas, sobre todo cuando trabajamos sujetos históricos, pero tal vez podemos imaginar, y a mí me parece eso valioso, como imaginar quiénes son esas otras personas que también pudieron insertarse en esas historias. Y en el caso de ella también, pues imaginar cosas que de repente yo no he podido encontrar, de pronto otra gente sí las puede encontrar, lo que me parecería fenomenal. Yo intuyo que esta mujer escribía, yo intuyo, o sea, muchas cosas, pero pues son preguntas abiertas para que sigamos repensándonos qué hacer. Bien, cada vez me convenzo más de que hay que leer el libro con cuidado. Hace 10 minutos me dijeron que tenía 5, o sea, vamos mal, pero yo sí hago caso omiso y si hay alguien que no se quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, nos robamos demasiado tiempo. Las sugerencias que ustedes mismos han hecho, ¿no? Yo no creo que a las mujeres la hayan silenciado, es que tiene que ver con la historia de la profesionalización de la historia en Colombia, o sea, cómo se formaron los historiadores colombianos y cuáles fueron los intereses. Creo que dentro de 50 años nos van a reprochar por qué no se investigó tal tema, no porque se haya silenciado. Pues aquí tenemos un historiador que le interesó ese tema. Y bueno, en Monpós uno encuentra mujeres que no pagan los impuestos, hay una rebelión en el siglo XVIII y son mujeres mazamorreras, o sea, debían ser muy fuertes. Y encuentra mujeres ganaderas. Si uno revisa el catálogo de testamentaria de Bolívar, pues yo lo hice, y las que están reclamando los testamentos, las herencias de sus padres, sus maridos, son mujeres. ¿Sí? Llama la atención. Entonces, había otros intereses, como se podrá decir Matthew Bravo, ¿cómo es posible que no hayan hecho una historia del deporte? Si eso es tan importante. Es que han silenciado al deporte. No, eso tiene que ver con la formación profesional. Yo leí pues la biografía o los rasgos biográficos que sacó Salomón Calvanovis y él decía que cuando llegó a la Nacional los colegas le reprochaban que hablaba inglés. Sí, lo que no ha pasado con el profesor James, que no le hayan achacado en los Andes que hable perfectamente inglés o que el profesor Daniel hable perfectamente francés. Entonces,
hay que cambiar un poco, así como hay que aterrizar la ciencia en Colombia, a Colombia hay que también aterrizar las cosas. No hay una persona más déspota que la hermana mayor de Bolívar, según el libro de Inés Quintero, María Antonia de Bolívar. Cuando llegan los esclavos a decir, vea, su hermano vino, nos dio la libertad, y ella ordena que le den una golpiza a los esclavos. O cuando ella llega al puerto de La Habana y la detienen, y ella dice, lo único que yo tengo con ese loquito es el apellido. O sea, hay unas mujeres terribles. Y bueno, y si vamos a hablar de sociedades patriarcales, ¿quién más patriarcal que la reina Victoria? Sí, entonces yo creo que ahí hay que también reinventar las cosas. Y bueno, con lo que decía James, que me parecía muy importante sobre las redes, quien el Moody's le pide dinero al Marqués de Santa Cobas y aparece en los libros de contabilidad. Eso habla de lo que está diciendo James, de esas cantidades de redes. Y me parece muy interesante también la de los títulos, ¿no?, de marqueses. Los costeños son, esos marqueses son, y los otros, el conde de Pestago, son ante todo ganaderos, salvo el marqués de San Jorge, que también era ganadero. Pues yo no sé, Ugarte era comerciante, ¿sí? Yo recuerdo con una anécdota, profesor Mauricio, cuando Abelito López empezó a enseñar historia medieval, ¿sí?, y sus libros, en pos del milenio, de inmediato apareció en la Nacional estudiantes de antropología haciendo tesis sobre brujas y empezaron a buscar en la sabana de Bogotá brujas. Y lo que encontraron fueron yerbateras. Entonces, me parece muy bien el aporte de aterrizar, ¿sí?, las lecturas que se hacen de historia universal en el contexto colombiano. ¿Qué hacemos? No pasa nada. No nos van a echar de aquí ni nada. Pero igual cortemos pronto porque por respeto al público, una última intervención. Sí, no, es muy puntual. Bueno, primero felicitarlos por la publicación, muy interesante. Y es más como de mis intereses de investigación. Si han podido explorar el papel que jugó la Iglesia en nobleza e ilustración en términos de esas tensiones frente al conocimiento y también de la financiación, ¿no? Es decir, parece que por lo que han mencionado es un proyecto financiado fundamentalmente por comerciantes, pero no sé si en términos de la Iglesia y otras instituciones eclesiásticas hay algo, digamos, vinculado a esta investigación. Y seguro que es una pregunta que no se responde tan rápido, pero una oportunidad es Sí, no, sí. Natalia, eso está, Ay, perdón, sí, la demora. Pero yo tenía una pregunta sobre esos comerciantes. O sea, digamos, parece que el caso colombiano es bastante particular y quería preguntarte si es porque es una tremenda coincidencia que exista Ugarte o, porque, digamos, hay comerciantes también en México y en Perú. Si podemos hablar como de una, no sé, una tremenda coincidencia. O cómo podemos hablar de esos comerciantes del virreinato, o en este caso más bogotanos, diferentes, cómo los podemos diferenciar de esos otros, y si el hecho de, no, bueno, no sé, como por ese lado, o sea, si se puede hacer una relación un poco más general sobre pues estos, yo no sé, capitalistas, comerciantes, como los quieras llamar, y comparativamente. O si es una coincidencia nomás que este señor... No, es muy interesante la pregunta, Constanza, porque precisamente lo hablábamos con Daniel. Es decir, hay una cuestión ahí, claro, de serendipia, de, digamos, un caso especial, que es Ugarte, pero en una sociedad donde se valora esta cuestión de invertir en ciencia, ¿cierto? Para un virrey mostrar que está, digamos, haciendo unas inversiones gigantescas en actividades científicas, pues tiene una retribución sinérgica en los comerciantes. Y lo mismo, los comerciantes invierten en ciencia, pero lo que vemos es que efectivamente hay una comunidad que quiere invertir sus dineros no en títulos de nobleza, no en, por ejemplo, hacer grandes, digamos, dávidas como sucedía en Nueva España, sino realmente aquí hay una valía, ¿no? Hay una valía, entonces yo creo que es ambas cosas. Es un caso particular, Ugarte y Mutis, sin duda, digamos, la experticia de ambos es fundamental, pero yo creo que su relación con las autoridades virreinales hacen que se genere sinergia, es decir, que sea bien visto invertir en estas cuestiones
y que a su vez eso llame más gente, ¿no? Y eso refuerce esa idea de que hay efectivamente que generar pues, conocimiento, que es muy distinto a lo que pasa en la Nueva España. Es decir, el virrey Flores es tajante, no hay plata, chao. O sea, no hay, o sea, tenemos que mandar toda La Habana, tenemos que mandar toda Madrid en plata, no hay. Entonces yo creo que va por ahí, pero es una gran pregunta porque pues, es la pregunta de historia social que hay detrás de esto, ¿no? Y finalmente es una religión, yo creo que aquí vemos, digamos, una cuestión y es que hasta hace muy poquito tiempo se pensaba la ilustración contraria a la Iglesia Católica, ¿no? Que es equivocado, ¿no? Y de hecho en el texto de Brian Hamnet se ve muy claro, digamos, donde pues gran parte de las actividades que consideramos ilustradas pues pasan por la Iglesia también, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay unos datos interesantes. Por ejemplo, mirar por qué Mutis se ordena sacerdote, qué hay detrás de eso. Entonces yo creo que no lo voy, porque ya estamos sobre el tiempo, y pues para que compre el libro y pueda ver la cuestión, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Bueno, entonces creo que quedamos comprometidos en que la conversación va a seguir pronto en la Universidad de los Andes. Yo creo que esto el martes 13 a las 2 de la tarde y habrá oportunidad de ahondar un poquito más en los otros capítulos porque son 5, cada uno con su aporte particular. Cerramos con un aplauso aquí a los autores. Muchas gracias a ustedes.